Romanos capítulo 6. Y en Romanos 6, leo para ustedes a partir del versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Romanos 6, 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La carta a los Romanos podemos nosotros, al menos en sus primeros 8 capítulos, hacer una división general como sigue. En los primeros 3 capítulos tenemos la condenación universal de la humanidad. Se demuestra la culpabilidad tanto de judíos como de gentiles. Luego, al final del tercer capítulo y durante el capítulo 4 y 5, se expone la doctrina de la justificación por la fe. Esa es la gran noticia, ¿verdad? ¿Cómo es que entonces esta humanidad culpable puede ser tenida como justa delante de Dios? Por la fe en Jesús. Y a partir del capítulo 6, después de que se nos mostró la doctrina de la justificación y sus frutos, tenemos del 6 al 8 la doctrina de la santificación. La doctrina de la santificación. Y a su vez, como veremos, en estos capítulos también se expone en 3 grandes rasgos de qué somos libres nosotros. Durante el capítulo 6, primeramente que somos libres del pecado. Luego, en la segunda parte del capítulo 6, somos libres de la ley. Y finalmente, y más gloriosamente, se expone en el capítulo 8, somos libres del temor de la muerte. Pero como yo les mencionaba, cuando empezamos el capítulo 6, no debemos pensar en la santificación como si fuera una unidad temática tan separada como sin relación de lo que hemos visto anteriormente, y en particular de la justificación, porque en realidad la santificación es un fruto de la justificación, porque así como tenemos paz para con Dios, así como tenemos la esperanza de gloria, así como hemos sido reconciliados con Dios en Cristo, en quienes nos gloriamos, también tenemos por fruto la santificación. Se nos ha libertado del pecado para vivir para el Señor. Por eso el apóstol tiene que derribar esa falsa acusación que se levantaba contra él. Como vimos desde el capítulo 3, él nos había dado esa pincelada. Hay quienes nos acusan falsamente de que estamos enseñando de que se puede seguir viviendo en pecado. Hagamos males para que vengan bienes. Eso era una falsa acusación, como si eso pudiera traer gloria a Dios. Pero no solamente él está contestando esa acusación, es que también debe demostrar que si alguien en verdad cree eso, o sea, es que si usted de verdad cree que perseverando en el pecado la gracia de Dios va a abundar, su condenación será justa. Porque lo estará creyendo en perjuicio de su alma. Porque de nuevo, como tan claramente abre este capítulo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
Como bien señaló un pastor, Pablo muestra la falta de fundamento en la objeción de que al ser justificados por la fe y no por méritos personales, esto conduzca al hombre a vivir una vida de pecado. Por el contrario, la gracia es la causa suprema de obediencia, cuyo resultado inevitable es una vida santa. La gracia es la causa suprema de obediencia. Es así. El creyente ya no está en Adán, ahora está en Cristo. Y esto trae un cambio fundamental, que como vimos se ilustra en el bautismo. Mi viejo yo murió ahí en la cruz en Cristo, y ahora, así como Cristo resucitó, yo también he sido resucitado a una vida nueva. Una vida nueva. Nueva no solamente en el tiempo, nueva en su calidad, en su naturaleza. Por querer ilustrarlo de alguna manera, pensemos en alguien que está horneando un bollo de pan. O sea, esto no es nuevo en el sentido de que simplemente tomé la misma masa, la metí en el horno y volví a sacar otro bollo de pan. No, este es hecho con una receta diferente, con ingredientes diferentes. Esto es novedad de vida. En efecto, ya no somos los de antes. Por eso en los versos que estudiaremos hoy, veremos cómo es posible entonces esta nueva vida que se nos ha descrito en los primeros 4 versículos. Y la respuesta la tendremos en una frase muy sencilla. ¿Cómo es posible la vida nueva? ¿Cómo es posible andar en novedad de vida? En Cristo. Así de sencillo. En Cristo. Por lo tanto, nuestros 2 encabezados principales serán estos. ¿Cómo estamos unidos a Cristo? Y segundo, ¿para qué estamos unidos a Cristo? ¿Cómo estamos unidos a Cristo? ¿Y para qué estamos unidos a Cristo? En primer lugar, ¿cómo estamos unidos a nuestro Señor? ¿Cómo se nos describe esta unión? Empecemos con los versículos 5 y 6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En estos 2 primeros versos hay una expresión que claramente nos empieza a mostrar de qué estamos hablando cuando hablamos de la unión con Cristo. ¿Cuál es la expresión? Bueno, en nuestra traducción se ve por esta frase, juntamente con, unido a Cristo. Ahora, hay algo aquí interesante. No suelo tratar de meterme en tantos detalles a veces del griego, pero es que aquí vamos a ver que va a traer una riqueza para nosotros en el entendimiento, porque juntamente con Él es la manera en que en nuestro idioma español, y también sucede en el inglés, tratan de transmitir lo que está pasando en el griego. Porque en el griego, donde estamos viendo ese junto con o juntamente con el verbo que tiene adelante, es realmente una sola palabra en el original. O sea, sepultados juntamente con, es una sola palabra. Nosotros tenemos que recurrir a 3 para transmitir la idea. Lo mismo con plantados juntamente con. Eso es para lograr transmitir algo, porque en el griego hay una partícula, propiamente como se nos enseñaba en las clases de español, un prefijo, ¿verdad? Y recordemos que los prefijos a veces alteran o enriquecen el significado de una palabra. Componer, descomponer, en ese caso es negativo, pero ahí está el prefijo. Entonces algo así es lo que está pasando en este texto. O sea, tenemos el verbo para plantar, el verbo para sepultar, pero se le está poniendo un prefijo que en el griego es sun o sin, dependiendo a veces la conjugación y demás. Y lo que está expresando es que 2 o más elementos concurren o participan. Y de hecho sí tenemos ejemplos de eso en el español, solamente que no es el caso de las palabras que tenemos aquí.
como bien también sabemos y se nos enseñaba, tenemos algunas palabras que prácticamente se transliteraron, ¿verdad?, del griego al español y preservaron también ese sun, solamente que en español se convirtió en sin. Sinfonía. Dos o más sonidos que ahora suenan armoniosamente, están unidos. Ahí está, para nosotros es una sola melodía, pero sinfonía. O cuando hablamos de que yo estoy en sintonía con otra persona, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que estamos de acuerdo, ¿verdad? Dos personas están de acuerdo, están en una misma página. Y así hay más palabras, síntesis, sinergia, sínodo. El punto es que plantados juntamente con Cristo es una sola palabra y pasa varias veces en el texto. De hecho, hay 5 verbos donde 4 de ellos tienen ese sin delante. Por ejemplo, versículo 4, sepultados juntamente con Él. Tenemos luego en el versículo 5, plantados o injertados con Él. Nuevamente, también en el versículo 6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Luego en el versículo 8, y si morimos con Cristo. Eso también es una sola expresión. Y ahí mismo en el versículo 8 creemos también que viviremos con Él. Entonces, este es el lenguaje de nuestra unión con Cristo. Nosotros hemos sido sepultados con Cristo. Nosotros hemos sido plantados o injertados con Cristo. Nosotros hemos sido crucificados con Cristo. Nosotros hemos muerto con Cristo. Nosotros ahora vivimos con Cristo. Este es el lenguaje de unión. Por eso es que hay que recalcar que no estamos haciendo borrón y cuenta nueva de todo lo que se ha dicho anteriormente. Recordemos que precisamente, como terminaba Romanos 5, se nos estaba hablando de que nosotros estábamos en Adán. En Adán. Cada uno de nosotros tiene un representante ante Dios. O estamos en Adán o estamos en Cristo. En Adán todos caímos. Estamos condenados en virtud de que cuando Él pecó, todos nosotros fuimos sentenciados. No habíamos nacido, no estuvimos en ese huerto, pero fue como si junto con Adán, ahí estuvimos tomando del fruto y comiéndolo. Con Adán. De la misma manera, Cristo vino como un segundo representante, como un segundo Adán, pero en lugar de la condenación y un reino de muerte, Él trajo la vida y un reino de gracia. Por su obra, los muchos son constituidos justos y son unidos a Él. Él es ahora nuestra cabeza federal. Y así como participamos de lo que hizo Adán, ahora nosotros, por la fe en Jesús, somos participantes de la obra de Cristo. Por eso se puede decir que hemos sido crucificados con Él, sepultados con Él, muertos con Él, resucitados con Él, vivos con Él. Podemos agrupar, ¿verdad?, 3 de estos verbos, sepultados, crucificados y muertos, en un encabezado más sencillo. Nuestra unión con Cristo, por un lado, significa entonces que hemos muerto con Él. Hemos muerto con Él. Hemos sido sepultados, crucificados, o directamente, como dice el versículo 8, morimos con Cristo. Hermanos y amigos, la iglesia en Roma sabía que cuando Pablo les envió esta carta y Pablo les está diciendo que ellos fueron sepultados con Cristo, que ellos fueron crucificados con Cristo, que ellos murieron con Cristo, ellos sabían que Pablo no estaba diciendo que literalmente ellos hubieran estado en esa cruz con el Señor. Mucho menos de que fueron puestos en el mismo sepulcro de Cristo. Y ni que habían muerto y resucitado físicamente como Cristo. Pero tan cierto como lo fue para los receptores de esta carta, mucho más para nosotros. Porque nosotros ni existíamos cuando todo esto pasó. Y sin embargo, mis amados hermanos,
se puede decir que ahí estuvimos en o con Cristo, porque hemos sido unidos a Él de tal manera que nos hace partícipe de su obra y de sus beneficios. Y que así tan real como fue la muerte de Cristo, así de real es que nosotros por la fe en Él hemos muerto al pecado. ¿Creemos que Cristo murió? Es esencial para la fe cristiana. Bueno, asimismo debemos creer que hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado. Recordemos, este morir al pecado es de relación. Ya no vivimos para el pecado. No que el creyente nunca más peque después de que creyó, ni que tenga luchas o tentaciones. No, estas todavía están. Pero ya no se relaciona con el pecado. Yo ya para el pecado morí. Esa vida vieja quedó atrás. Por eso se puede decir también, como leemos acá, en el versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Nuestro viejo hombre, nuestro viejo yo. ¿Qué es el viejo yo o el viejo hombre? El contexto nos muestra que esa fue la persona que éramos antes de que el Señor nos salvara. Era lo que usted y yo éramos en Adán. Por eso, aunque externamente tengamos la misma apariencia, el mismo nombre, internamente se ha obrado un cambio de tal naturaleza que se puede decir que somos otra persona. Ese viejo yo es alguien que ya no somos. Ya no somos más esa persona. Por eso es de gran ánimo cuando compartimos con otras personas, con otros creyentes, escucharlos decir precisamente esa frase, porque es lenguaje bíblico. Que me dice, es que soy como otra persona. O cuando escuchamos de un amigo o un familiar que no solamente fue que empezó a ir a la iglesia, sino que está ese testimonio ya circulando. Es que viera a tal, no lo reconozco ya. Es otra persona. Es otra persona. Y esto, mis estimados, es lo que usted y yo también deberíamos poder decir. Yo soy otro, al punto que a veces ni yo me conozco. Porque mi viejo yo, antes, en cierta prueba, en cierta tentación, hubiera hecho o hubiera reaccionado de manera tan pecaminosa, pero eso ha quedado atrás. Yo soy otro. Yo soy otro. Una idea similar se encuentra en las conocidas palabras de Pablo en la carta a los Gálatas, pero por más conocidas que sean, las vamos a buscar. Gálatas 2, 19 y 20. Hay un viejo hombre, una vieja naturaleza que ha muerto. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo juntamente. Nuevamente el lenguaje de unión. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Podemos decir esto mismo con Pablo? Si es así, gloria a Dios. Gloria a Dios que usted puede decir, yo morí, ahora vivo en Cristo. Ahora vivo en Cristo. Por eso el bautismo ilustra tan vívidamente esta muerte al pecado, este haber sido crucificados y sepultados. Pero no termina ahí. Notemos lo que Pablo dice. No solamente es que nuestro viejo yo muere, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por lo tanto, el segundo aspecto de nuestra unión con el Señor es que ahora vivimos con Él. Lo que ahora
experimento y vivo es en el Señor. Estamos vivos en Cristo. Volvamos a Romanos 6:5 y vean esta expresión tan vívida que se nos da. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. El verbo plantar pudiera confundirnos un poco y pensar más en esa semilla que al ser sembrada crece. Y aquí quiero ser más claro con algo que dije la semana pasada, cuando yo hablé, ¿verdad?, de que aquello que se siembra no es lo mismo que sale. Obviamente esa ilustración también es cierta hasta cierto grado, pero no quiero que lo confundamos con el lenguaje de acá. Porque la palabra que tenemos aquí, más que plantar, es injertar. Injertar. Entonces no necesitamos saber mucho de plantas, aunque quizás algunos en algún momento tendrán su experiencia de convertirse en un señor o señora de las plantas. El sembrar e injertar es diferente. En el injertar, usted está tomando esa otra rama y está pegando esos tejidos a otro que ya está. Y esa rama ahora empieza a nutrirse de ese tronco. De ahí es donde empieza a tomar su vida, su vitalidad. Y si usted ve las imágenes de cómo eso queda, es que en efecto se ve como si hubiera cicatrizado. Nunca más se separa. Una ha sido unida de tal manera que ahora está creciendo juntos. Por eso tenemos que ver nuestra unión con Cristo a tal grado. Hemos sido injertados de tal manera como si fuéramos una sola planta. Así es nuestra unión con Cristo, hermanos. No teníamos vida, pero ahora la tenemos. Y la tenemos porque corre en nosotros la rica savia de nuestro Señor. Este acto de ser injertados es una ilustración que Pablo expande en Romanos 11. Cuando vamos a Romanos 11, Pablo está llamándonos a nosotros los gentiles para que seamos humildes, para que recordemos que nosotros no éramos ramas naturales, que precisamente nosotros éramos ramas silvestres que han sido tomadas y pegadas ahora al olivo. Entonces leemos nosotros en Romanos 11, versículos 17 en adelante. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Por qué estamos nosotros en pie? Porque estamos unidos, injertados. No sustentamos nosotros a la raíz, sino que por estar en Cristo, ahora nosotros tenemos vida. Este lenguaje le puede parecer extraño a los incrédulos, pero ¿cómo que murieron y resucitaron? ¿Cuándo murió usted? No, y lo que podemos responder es, no, claro, físicamente todavía estoy con vida, pero yo estaba muerto espiritualmente. Estaba muerto. Pero así como Cristo venció la muerte y resucitó, yo no solo morí al pecado, sino que ahora vivo para Dios. He sido resucitado también. Versículos 7 y 8 de Romanos 6. Volvamos a Romanos 6, versículos 7 y 8. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. No solo morimos, vivimos con Cristo. Nuestras vidas están ligadas a la vida del Señor.
Y como nuestro Señor nunca va a morir, así tampoco nosotros. Ahora es cierto que en el versículo 8, esta expresión se lee en futuro, ¿verdad? Viviremos con Él. Pudiera ser que esté apuntando a esa vida venidera donde será plenamente consumada. Sin embargo, como también ya explicamos un poco, los beneficios de la resurrección de Cristo las disfrutamos desde ya. Recuerden que Pablo en este lenguaje, aunque no está hablando de esa resurrección en el día final, él lo hará en otras partes. No estamos excluyendo ambos conceptos. Tenemos vida ahora y la tendremos consumada después, más plenamente después. Lo vemos en el versículo 8, ¿verdad? En el versículo 11, donde leemos que así también vosotros considerados muertos al pecado, pero ¿cómo dice aquí? Pero vivos en el futuro, no, vivos ahora en el presente, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Vida en el futuro, pero vida desde ahora también. Por eso Pablo pudo decir también que Cristo vive en él, tiempo presente, no que vivirá en él. Eso lo experimentamos hoy. Ahora, ¿para qué estamos unidos a Cristo? Esto nos lleva hasta a nuestro segundo gran encabezado. Morimos al pecado, tenemos vida en Cristo, pero ¿con qué finalidad? ¿Con qué propósitos? ¿Para qué hemos sido injertados? Romanos 6:9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí se nos está dando esta gran pista. ¿Para qué se nos resucita? ¿Para qué se nos da vida? Para que la vivamos para Dios. Ahora, ¿cómo se amplía esto? Bueno, hay varios propósitos que se han venido señalando desde los versos anteriores. Por ejemplo, versículo 6. Sabiendo que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, propósito, ¿verdad? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Esa es una finalidad, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Luego viene otro a continuación, a fin de que no sirvamos más al pecado. Se nos da vida en Cristo para que ya no sirvamos más al pecado. Y entonces, de modo general, ya no sirviendo al pecado, ¿qué hacemos ahora? Vivimos para Dios. Entonces, veamos brevemente este aspecto de no servir al pecado. Nuestra vida en Cristo es para no servir al pecado. Esto sigue reforzando esta idea. Usted en el Señor ha muerto al pecado. Relacionalmente eso ha quedado roto. Ya no estamos bajo su dominio. Ese dominio fue cortado por completo. Y vean qué forma más tajante de que se nos está diciendo, ¿verdad?, a nosotros. Por ejemplo, en el versículo 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. ¿De quién se está hablando? De Cristo, claramente. Él fue el que murió una sola vez y para siempre por nuestros pecados. Una sola vez y para siempre, como también lo recalca la carta a los Hebreos. Así de cierto y tan definitivo como que Cristo murió una sola vez y que resucitó y nunca más morirá, así de cierto es también que nosotros morimos al pecado una sola vez de manera definitiva. No hay forma de que ese dominio vuelva a imperar en nosotros. Por ende, cuando nuestro viejo hombre fue crucificado con el fin de que el cuerpo del pecado fuera destruido, debemos entender estas expresiones como nuestro cuerpo siendo gobernado por el poder del pecado, donde nuestros miembros
los presentábamos como instrumentos de injusticia. Y veremos más de eso en los próximos sermones. Por supuesto, nuestro cuerpo no es independiente de nuestra voluntad. Las acciones pecaminosas que cometíamos eran el resultado de este gobierno del pecado, pero sin excusar nuestra responsabilidad. Lo que pasa es que nuestra voluntad estaba esclava. Nuestra voluntad estaba esclava a la corrupción y contaminación del pecado que había en nuestro ser. Pero de nuevo, veamos cómo este lenguaje nos tiene que ayudar a distinguir entre ese creyente que murió al pecado y aquel que todavía sirve al pecado. Estamos unidos a Cristo para no servir al pecado. El que sirve al pecado no ha sido unido a Cristo. El versículo 11 dice, así también vosotros consideraos. Esta es una palabra también que ya deberíamos conocer. Es la misma que tenemos como atribuir o contar, que vimos en Romanos 4. Nosotros debemos contarnos, pensar de nosotros como muertos al pecado. Así como Dios nos cuenta o nos tiene por justos por la fe, nosotros debemos vernos de la misma manera. Es que yo ahora soy un justo delante de Dios. Yo estoy muerto al pecado. Si somos de Cristo, si por la fe hemos creído, ya no estamos viviendo en abierta rebelión contra el Señor. Tampoco perseveraremos en el pecado. Para eso fuimos unidos a Él. Si no, ¿a qué vino Cristo? ¿A dar su vida por hombres y mujeres que seguirían su vida como si nada hubiera ocurrido? No, el Señor vino a deshacer las obras del primer Adán y al estar en Él, se deshace en nosotros el poder del pecado para que ya no le sirvamos. Por eso es que debemos vernos. Yo estaba en esa cruz también. Yo también estaba ahí crucificado. Solamente que con un gran componente de diferencia, ¿verdad? Nosotros muriendo en la cruz hubiera sido menos que justo por nuestro pecado que hubiéramos estado en la cruz. Pero Cristo, siendo inocente y sin pecado, murió al pecado porque Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos justicia de Dios en Él. Pero así, yo con mi Señor en la cruz, y así como Cristo nunca más morirá, nunca más seremos esclavos del pecado. Hemos sido libertados para siempre. Hemos sido despojados de esta vieja naturaleza. El pecado remanente que queda en nosotros nunca podrá reclamar de nuevo el trono. Ha sido destituido. Hermano en Cristo, no lo olvide, no lo olvidemos. El pecado ya no señorea sobre nosotros. Su yugo ha sido quitado. Ya no tiene el poder para subyugarnos de manera definitiva. ¿Seguirá incomodando? Sí. ¿Estará el asedio? Sí. Pero nosotros ahora pertenecemos a otro. Nuestro Rey es Cristo y Dios nos salva en Él para que no vivamos más al pecado, sino para Dios. Y eso es el gran aspecto general con que concluye el versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y esta ha sido la tónica. No se nos rescata solamente del pecado como para quedar ahí a la deriva. Y ahora eres libre para hacer lo que quieras. ¿Pero qué otra cosa voy a querer hacer sino agradar a aquel que me rescató? Se nos liberta para que ahora sí podamos vivir para el propósito con que fuimos creados, para Dios. Ahora podemos vivir para Dios, para servirle a Él, para disfrutar de Él y sus bendiciones, de modo que lo glorifiquemos. Pero alguien puede preguntar, pastor, ¿y cómo entonces luce una vida para Dios? Bueno, así como el domingo pasado mostré algunos pasajes que ejemplifican lo que es andar en novedad de vida,
que era andar en las pisadas de nuestro padre Abraham, que era no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, que es andar dignamente según la vocación con la que hemos sido llamados, que andamos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, que debemos andar como hijos de luz. Hay también muchos pasajes que nos muestran cómo viven los que ahora han sido resucitados y que viven para Dios. Uno de ellos, por ejemplo, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Dice así versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí en Colosenses primero se nos expone esta parte positiva. Vivimos ahora poniendo nuestra mirada en otra meta, en lo eterno, en el reino de los cielos. Después en el versículo 5 podemos hojear rápidamente, ¿verdad? Como luego vienen otras exhortaciones. Debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, la avaricia. Más adelante también debemos desechar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas. Pero positivamente, resucitar en Cristo es poner la mira en las cosas de arriba. Es buscar el reino de Dios y su justicia. Es un asunto de orden. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. El Señor sabe de qué tenemos necesidad, pero el que ha sido resucitado a novedad de vida, ahora vive para el reino de los cielos. Esa es su meta y prioridad. Lo de arriba, lo eterno, no lo pasajero, no los rituales de los que también venía hablando Colosenses, no para los rudimentos de este mundo. Si queremos ampliar más todavía el alcance de nuestra unión con el Señor, por supuesto, Pablo no fue el primero en hablar acerca de nuestra unión con Cristo como siendo injertados. ¿Quién fue el primero que lo dijo más explícitamente? Nuestro Señor. Vamos a Juan capítulo 15. ¿Qué es vivir en Cristo? ¿Qué es vivir estando unidos en Él? Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano es rama, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced
en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Vivir para Dios es vivir glorificando a Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Jesús nos ha dado aquí la respuesta. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Y cómo llevamos mucho fruto? Permaneciendo en Cristo. ¿Y cómo permanecemos en Cristo? Permaneciendo en su palabra. Si mis palabras permanecen en vosotros. O dicho de otra manera, ¿cómo permanecemos en el amor de Cristo? Guardando sus mandamientos. Vivir en Cristo es vivir con su palabra, siendo parte de nuestra vida, morando en ella. Esa es la evidencia de aquel que ha sido injertado en el Señor. Permanece en sus palabras, permanece en su amor. Por tanto, mis hermanos y amigos, y con temor a parecer un disco rayado, todo esto que hemos dicho se puede resumir en pocas palabras. Volvamos a Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ya saben lo que viene. Señor nuestro. Señor nuestro. La vida en Cristo es la vida en sumisión a Él. Es la vida que dice, Cristo es mi Señor. Mi Señor. Y me puede demandar, y de hecho, demanda una rendición completa. Y menos que eso, yo tampoco le voy a ofrecer. Toma todo lo que soy. Todo tuyo quiero ser. ¿Cuán lejos a veces estamos de esas palabras que cantamos? Nuestro cortar con la vida pasada debe ser tan definitiva como la muerte de nuestro Señor. Así como Él murió una vez por todas al pecado, nosotros también morimos una vez y por todas a la vida anterior. Amigo que me escucha, usted se lo pregunta, ¿soy o no soy? ¿Ha cortado con esa vida? ¿Ha quedado atrás? Esa debe ser la determinación que debe imperar en nosotros. Recuerden, considerados, es como debemos pensar ahora. Yo ya no soy esclavo del pecado, yo le pertenezco a Cristo, Él es mi Señor. Cuando el pecado se presenta, ya no tiene dominio sobre mí. En Cristo, su vida que fluye en mí, yo ahora puedo resistir, yo puedo oponerme al pecado. Ya no gobierna, no tengo por qué hacerle caso. ¿Por qué seguir en el pecado que llevó a mi Señor al madero? ¿Qué quiero yo de la vida pasada? Que hoy sea renovada nuestra determinación de que la vida de santidad de los que hemos sido justificados es aquella vida que es exclusivamente para la gloria de Dios y que solo se puede vivir si estamos en Cristo, si somos de Él. Todo intento que usted quiera hacer de cortar con el pecado en sus fuerzas va a fracasar, porque los únicos que han muerto al pecado son los que han muerto con Cristo al pecado. Y todos los que viven para Dios son los que ahora viven en Cristo para Dios. Nosotros no podemos, pero unidos a Él sí se puede. Muchas personas y por diversas razones pueden intentar dejar ciertos hábitos o vicios, como les llaman, por su familia, porque no quieren ciertas consecuencias de ese pecado. Pero una vida alejada de ciertos pecados y sin Cristo como Señor no es vivir para Dios. Porque vivir con Cristo es morir a todos los pecados y a la vez vivir en obediencia a Él. Por el otro lado, tampoco podemos decir que tenemos a Cristo por Señor si también seguimos sirviendo al pecado, porque no se puede servir a dos señores. Que Cristo sea nuestro Señor no se trata de servirle a conveniencia o cuando se pueda, cuando en realidad estamos es bajo el dominio del pecado.
Pero hermanos y amigos, si estamos siendo santificados, entonces tengamos por seguro que hemos sido justificados. Pero si no estamos viviendo en santidad, sépalo, solo no lo podrá lograr. Por lo tanto, sean estas palabras una exhortación para que busque a Cristo, para que se aferre a Él y clame a Él y pida que sea injertado en la vid verdadera. Y entonces le será dada la vida verdadera, la única buena vida que hay, la vida que es en Cristo, por Cristo y para Cristo. Oremos. Gracias nuestro buen Señor por exhortarnos una vez más con tu palabra. O vivimos para el pecado o vivimos para ti. Confirma a los tuyos. Trae seguridad, pero una seguridad como fruto de tu palabra y del Espíritu Santo, Señor, actuando en nosotros, para recordarnos a quién pertenecemos, dónde está nuestra verdadera identidad, dónde está nuestra vida. Está escondida en Cristo. O para despertar a aquellos que puedan estar todavía luchando desesperadamente en sus fuerzas por tratar de dejar el pecado, pero cayendo en cuenta de que aún se deleitan en él, porque siguen esclavos a él. Que hoy pueda ser el día de la libertad, que mueran al pecado y sean resucitados a vida nueva. Auxílianos, Señor, para no confundir el mensaje de la gracia y convertirlo en un mensaje de libertinaje, como tampoco queremos convertirlo en un mensaje de salvación por obras. Ayúdanos a ser fieles a ti y a vivir para tu gloria. En Cristo lo pedimos. Amén.